Vamos a la palabra de Dios en este momento. Y hoy estamos en la parte número 4 de fe inquebrantable. Fe inquebrantable. Vivir por fe. Y vamos a llevar esto desde diferentes áreas. Vamos a hablar del área legal. Dile al que está a tu lado, vamos a hablar del área legal del reino de Dios. Y esta parte es importante porque nosotros tenemos un abogado. Dile al que está a tu lado, mi abogado es Cristo. Y si estamos hablando del área legal, necesitamos mencionar lo que es Romanos y lo que significa Romanos. Antes de hablar del tema principal de Romanos y cómo cada carta del apóstol Pablo tiene un tema principal. Pero vamos a Romanos 1, versículo 17. Vamos al versículo 16 para tener el contexto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire cómo el apóstol menciona aquí, primeramente al judío, a los de la casa, y también a los gentiles. Aquí menciona al griego. Número 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Estamos hablando ya de términos legales. Justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Y ese verso, como él dice, como está escrito, está en Habacuc. Él hace referencia a Habacuc 2:4. Creo que es Habacuc 2:4. Pero ahora eso no es importante. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Y vaya al versículo 21. Vuelve el apóstol Pablo, él escribe a la iglesia de Roma en esta carta y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, aparte de lo que la ley se escribió en el Antiguo Testamento, en el gobierno judaizante a través de Moisés, pues ahora dice claramente: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, porque ellos testificaron y profetizaron del Jesús que iba a traer la gracia salvífica a la tierra, y por los profetas, por la ley y por los profetas. Y del versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hablando de Dios y el Hijo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a dejarlo hasta ahí porque esto te vuela la cabeza y te pone a dar vuelta. Padre, gracias. No oramos por tu palabra porque tu palabra es bendita. Oramos, Señor, por nosotros que necesitamos un cambio. Padre, que no sea mi opinión, que podamos entender que tu verdad debe sustituir mi opinión y que debemos derribar todo argumento, como tú lo dices en tu palabra, toda altivez que nos separa de tu verdad y de tu conocimiento, llevando cautivo mi pensamiento a tu obediencia, Señor. Produce en nosotros un cambio. Danos una revelación de tu Espíritu Santo, Padre. Nosotros somos interlocutores de tu verdad y de tu palabra. Tú te encargas del resto. En tu nombre. Amén, amén, amén. Dile al que está a tu lado, prepárate para lo que viene. El tema principal del apóstol Pablo para esta carta estriba en varios puntos. Número uno, habla del perdón, habla de la propiciación, habla de la santificación, de la elección, de la glorificación, de la unión con Cristo y la vida llena del Espíritu Santo, y nos habla de la justificación por la fe. Pablo no solo dice actúa o trabajen bien, él explica cómo los que están unidos en Cristo, en su pensamiento, en su verdad, viven en una vida cotidiana en todo tipo de ambientes. Por ende, siempre vamos a necesitar un mediador y un abogado. Cuando tú tienes un abogado que es buena gente y hace una afiliación contigo, tú pones tu confianza en ese abogado para resolverte una situación. Lugares que tú no puedes ir o que no tienes el vocabulario o la sabiduría para poder hacer cosas que él sabe, tú depositas tu fe en esa persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando el abogado te falla, ¿cómo tú te sientes? Que se te cayó el mundo. Eso le pasó a Papito en una situación. Oye, me llegó eso. Pero gracias al Señor por su gracia. En este caso, en este libro, el apóstol Pablo desarrolla unas características importantes de cómo nosotros como hijos de Dios debemos depositar todo lo que nosotros somos en las manos de Cristo. Estamos hablando de gente que han creído, que han confesado, que se han arrepentido, que se han convertido, que han rendido todo a los pies de la cruz. Ahora el que se encarga es Él. Él dice claramente, más yo no vivo, vive Cristo en mí. Por ende nosotros tenemos que dejarlo todo y que Él sea que trabaje a través de nosotros. Cuando mi opinión y mi mente yo se la entrego a Él. Es la verdad en Cristo. Eso no se negocia. Ya Dios comenzó a hablar por aquí. Aquí falta un cosito para poner una botellita. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos desafía a vivir por fe, confiando en la justicia de Dios para guiar nuestras vidas. Es mejor la justicia de Dios que la justicia del hombre, porque la justicia del hombre siempre te recuerda el pasado. Dios ya perdonó y ya no te recuerda el pasado. ¿Qué significa realmente vivir por fe? ¿Y cómo podemos aplicar este principio en nuestra jornada espiritual? Esta es la pregunta que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Pero antes de todo, yo quiero traer la definición de justificados. Justificación. Es algo que yo siempre estoy acostumbrado a vivir por los pasados 10 años
que cuando tú le dices a alguna persona, se justifica de lo que hace. Hay unos que son muy profesionales en la justificación. Y dentro de la justificación puede ser que el abogado mienta. Hay abogados mentirosos. Perdón, la mayoría de los abogados son paqueteros. Porque yo nunca he entendido cómo defender a un criminal, a un abogado criminalista. ¿Cómo yo voy a defender a alguien que mató a una persona? No entiendo eso. O sea, yo no lo entiendo. Pero buscan los tecnicismos y los errores técnicos para tratar de descalificar o que les den de baja el caso. Ese es ahí donde ellos ganan dinero. Justificación en su significado global y natural. Este verbo está vinculado a demostrar algo con pruebas, a explicar un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos, o a probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Eso es justificación. Eso es justificar. Pero una definición breve de justificación bíblicamente es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Y cuando yo hablo, cuando nosotros leemos la Biblia en un año, te vas a dar cuenta que en el libro de Reyes dice: y este rey hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y este otro rey hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Pero este rey hizo lo malo. Este rey hizo lo malo. Este rey hizo lo malo. Había más reyes malos que buenos. ¿Qué redundaba en todo esto? La desgracia del pueblo de Israel. Las hambrunas en el pueblo de Israel. Cada vez que un mandatario hacía lo malo ante Dios. ¿No te parece algo que estamos viviendo hoy en día? No es casualidad, es causalidad en Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Esto es otra cosa. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Segunda de Corintios 5:21 dice: y cuidado cuando usted escuche este verso en esta versión, cuidado, mucho cuidado. Al que no cometió pecado alguno. ¿De quién habla aquí el apóstol a Corintios? De Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Cuidado con esa versión, porque Jesús nunca pecó. Hay otra versión que no está correcta, que se llama que Jesús se hizo pecado. Cuidado, Jesús nunca se hizo pecado. Y no repita un disparate, hermano, porque si usted repite algo que usted no lo estudia, es atroz el daño que usted hace. Jesús cargó, el profeta claramente lo dice, el pecado de todos nosotros. Es muy diferente a hacerse pecado. Señor, reprenda al diablo. Lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en un sustituto en la cruz, en el madero, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto es un problema legal serio, porque de la misma manera que a Jesús se le fabricó un caso para ser crucificado, sin saber el pueblo judío que estaban adelantando la profecía que ya se había, valga la redundancia, profetizado. Nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, también Satanás nos fabricará casos continuamente. Cada momento está subiendo a acusarte y a acusarme a mí también. Eso es así. Dile al que está a tu lado: despiértate, levántate y di amén, aunque sea eso. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahora? Dígame si estoy cometiendo algún error. Dígame, pastor, eso no me cuadra.
¿Estamos bien? Ok, seguimos. Juan dijo que estaba bien, pues vamos para allá. En los albores del Antiguo Testamento, muchos siglos atrás, ¿cuál es el primer escrito del Antiguo Testamento? En la Biblia, ¿cuál es el primer libro escrito? ¿Cuál es el primer libro que se escribió? Job. Muy bien, aquí hay buenos estudiantes. No es Génesis, no voy a decir que es Génesis, no, por eso es mejor escuchar. Escucha, nene, cállate. Habla y pregunta. No, Génesis, porque Génesis está, cállate y escucha. Hace muchos siglos atrás, Job preguntó con acento angustioso. Job 9:2 dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y eso a mí me parece muy interesante. Yo buscando en el profeta Google y en la enciclopedia Logos, estoy buscando un detalle en el Antiguo Testamento que me dirija al gobierno de Dios. Y esta aseveración me parece interesantísima de un hombre que era justo ante Dios, que era su corazón, era un corazón recto ante Dios. ¿Por qué recto? Porque Job bregaba y cumplía con todos los rudimentos de la ley. Los hijos eran unos pecadores impedernidos, enfermos sexuales, pero él se levantaba todos los días a hacer ¿qué? Sacrificio para que la sangre los expiara momentáneamente de esos pecados. Y por eso era justo ante Dios. Y aparte que era un hombre próspero, porque era un hombre que actuaba con justicia. O sea, traigo un dato aquí para que usted sepa que la fecha de la escritura del libro de Job, y quiero saber, y quiero que usted sepa algo para que usted me mire y que le dé vuelta en los ojos como una máquina tragamoneda. Muchos creen que parte de la autoría de este libro se le da ¿a quién usted cree? A Moisés. ¿Quién dijo Moisés? Mamá, a Moisés. Muchos creen que Moisés tuvo que meter aquí la cuchara. Pero la fecha de la autoría sería determinada por si Moisés fue el autor o no fue el autor, o cooperó con Job, no se sabe, o trajo alguna información y la pusieron en el canon. La fecha sería alrededor del año 1440 antes de Cristo. Estamos hablando 15 siglos antes de Cristo. Como no conocemos al autor, tampoco podemos saber la fecha de su escritura. Pero varios siglos después, cuando Jesús viene a la tierra, en el Antiguo Testamento, desde el principio siempre estuvo la gracia de Cristo en función. Beba, tú fuiste la única que dijiste. La gracia siempre estuvo antes de la concepción y la creación del mundo. La gracia estuvo en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús viene, todo lo que ellos predicaron, ahora viene Jesús, el Verbo se encarna a establecer su gracia física en la tierra. Su gracia nunca ha dejado de estar. No, porque estamos ahora en la dispensación de la gracia. La gracia siempre estuvo y siempre estará. Pero en el Antiguo Testamento se conocía la palabra misericordia y favor desde una palabra hebrea que dice Hesed, que se llama Hesed, Hesed con J, que es nada más y nada menos que misericordia y favor. En el Nuevo Testamento, ya el apóstol Pablo, con una revelación poderosa de Cristo y en su escuela con Cristo, la revelación fue tan poderosa que desde el libro de los Hechos, el apóstol Pablo comienza a mencionar
repetidamente el favor inmerecido de Jesús en la cruz a través de su sangre y su resurrección para nosotros los gentiles, para el pueblo judío, que es nada más y nada menos que la gracia salvífica en persona en la tierra. Por eso claramente ahora la gracia se conoce desde el griego con el nombre caris, que significa gracia y favor. Antiguo Testamento, la gracia se conocía como misericordia y favor. Misericordia porque tenían que matar palomitas. Misericordia porque tenían que matar carneros. Misericordia porque había que sacrificar, echar un bañito de sangre. Ya tú te perdonabas, hasta el otro día comenzabas a pecar. Hasta el próximo año volvían la fiesta y eso era un reguero de leyes. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta doctrina de la justificación por la fe es la esencia del plan de salvación previsto por Dios. Anunciado por los profetas, anunciado por los que escribieron los salmos, conforme a lo que hoy en día estamos nosotros viviendo. Pablo es contundente al afirmar que la justificación es una necesidad universal. Es para todos. Esto es necesario. Tú no puedes, todo el mundo cree en Dios. ¿Cuántos creemos en Dios? Voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos creemos en Dios? Muy bien. ¿Cuántos nos hemos arrepentido y convertido en la fe en Cristo? ¿Cuántos? Ahorita había más. Son más los que creen que los que se arrepienten y se convierten. ¿Cómo esto? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de los que creen se han arrepentido y convertido, puesto su fe en Cristo? Mira esta declaración. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente, eso el apóstol Pablo sabe que el mundo entero en ese momento, estamos hablando el siglo I después de Cristo, el siglo I, en ese momento, Pablo sabe por obra y gracia del Espíritu Santo que si Cristo no está en el corazón de un hombre, tú estás en pecado. Y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado de un hombre, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso él aclara lo siguiente, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y decíamos el martes que el mismo Pedrito, en un momento en el libro de los Hechos, tiene una visión. Y la visión es que él veía un manto blanco agarrado por las cuatro puntas de la sábana. Y habían un montón de animales y un montón de palomas y un montón de cosas. Y el Pedrito, que ya había sido transformado en el libro, en el capítulo 1 de Hechos, el Espíritu Santo ya lo había sellado. Pedrito estaba ya en un proceso de santificación, que fue lo que dije al principio. Santificación, restauración. Y aún ahí en el capítulo 10 o 12 de Hechos, claramente él dice: no, yo no como eso porque la ley me dice que no lo coma. A los que no estuvieron el martes, busquen el video. Sin embargo, claramente el Espíritu Santo le revela que ya lo que pasó, pasó y ya la ley se murió. Come, mata y come y olvídate, porque todo eso es creado por mí. Papito me dice que hay morcillas cristianas
Y, en Puerto Rico hay morcillas cristianas, me dijiste. Son las blancas. Pues a mí me gustan las otras. No voy para el cielo. Hermano, la ridiculez es tan grande, hermano, que sacan la palabra del Señor fuera de contexto y predican lo que conviene sin estudiar. Y ese es el daño. Yo le decía ayer a alguien, ese es el daño más grande que la iglesia tradicional ha hecho, en predicar por repetición y no por revelación de la palabra. Dije amén, si puedes dije amén, si no, aguántate, porque las vacas sagradas comienzan y comienzan a romperse dentro. No, me decía un pastor los otros días, me dice, yo no sé qué clase de pastor tú eres. Y yo le dije, yo tampoco sé qué clase de tú eres. Porque yo le contesto, ahora papito me dice que no le conteste, pues yo le voy a contestar a 2 o 3 charlatanes. Porque un pastor no toca salsa. Y yo digo, y un pastor no es tan bochinchero como tú. Juanita, yo no caigo bien, pero yo soy transparente. Yo no estoy metido en un closet. Yo digo la verdad. Cállate la boca, charlatán, y deja de estar criticando y murmurando. Métete a tu vida y no estés criticando la mía. Deja a nosotros aquí chorro y berenguero y salsero en esta iglesia. Démele un aplauso a este que está siempre criticándome ahí. Aquí lo que hay es merenguero y salsero para Cristo. Molesten, oye, me sacan, de verdad, estoy como el rubio anaranjado, que cualquier cosita lo saca el monstruo. Pues yo estoy así también. El texto que leímos, sacaron el monstruo el tipo. No contestó una pregunta, muchacho. Tipo bobo que tú eres, bambalán. Este texto que leímos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es la actitud de Dios a favor del ser humano. Ángel, ¿estamos bien? Gracia es la actitud de Dios a favor del ser humano. Así, gracia es equivalente a favor. Efesios 2, 8 al 9. Hermano, qué linda es la gracia del Señor. Porque si no fuera por su gracia, todos estuviéramos muertos ya hace rato. Si estuviésemos viviendo en la ley, nos hubiesen apedreado allá afuera. Apedreado. Poco le falta ya a Satanás, lo que quiere acabar con nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues escuche que dice aquí, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, mira, yo repartí tratado. Mira, yo le di comida a los pobres. Sácame una foto, toma. ¿Sabes? No, don't get me wrong, baby. Because that's good. And we have to do that. Pero eso no te salva. Más bien, lo que tú hagas esta mano, que no lo sepa esta. Y ya, porque aquel es el que lo está viendo todo. Perdón. Suelta el teléfono. Perdón. Estoy hablando una verdad. En otros textos del Antiguo Testamento, la misericordia, por ejemplo en Jeremías 31:3, 31:33, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, esto es Jeremías hablando,
con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estamos hablando de la misericordia desde el Antiguo Testamento, el favor inmerecido, y en el Nuevo Testamento ahora se conoce como cariz. Dios, ante la indigencia del hombre, se le acerca, le restaura y la hace partícipe de la misma naturaleza divina. Aunque el apóstol Pablo, oye lo que dice, tiene interés en matizar el sentido exacto, aparece ahora un apóstol que se llama Tito y nos deja esta joya que te voy a decir. Tito 3, 5 al 7. Ya tuviste esa clase, ¿verdad, mamá? Y mira lo que te voy a decir. Tito 3, 5 al 7. Búsquenlo ahí. Y es que es imposible que Pablo, Tito, Bartolomé, Mateo, todos caigan en el mismo track. Yo le decía a alguien, es imposible que 2,000, 3,000 personas estén en el mismo track de la verdad. Es imposible. ¿Dónde está el error aquí? ¿Dónde está el error? El error viene de Satanás. Y Tito cae en el mismo track de Pablo, de Bernabé, de todos los que están predicando el evangelio. Y dice aquí: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza de la vida eterna? La salvación que pronto vamos a conquistar. Dile al que está a tu lado: pronto vamos a conquistar nuestra salvación. Primera de Pedro 1, versículo 3. Anótelo por ahí. Y algo que me vuela la cabeza, dándole para atrás, es que el apóstol Pablo sigue haciendo su discurso en todas las iglesias fundadas. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Ay, este es uno de mis versos favoritos. Búsquelo y siga la lectura, porque esto es rico, este es rico. No es por nada, hermano, no quiero sonar pedante. Entre todos, el apóstol Pablo estaba en otro nivel. En otro nivel. 2 de Timoteo 1, 9 al 10. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Todo el mundo lo tiene? Quiero que leamos esto antifonalmente. Yo leo y ustedes repiten. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aguántate. Ahora déjame explicarte en arroz blanco y habichuela con patita de cerdo, jamoncito, gami y calabaza y cilantrillo, y después que le pongan salsa. Ese pastor está en el mundo. Ese pastor está en el mundo. Sálganse de ahí. ¿Quién nos salvó? Nos salvó de la muerte eterna. A la vez que tú tienes un cambio de mente, un cambio de pensamiento, tú tienes una conversión, cambio de gobierno, ya te salvó de la muerte eterna. Pero vamos en camino a conquistar la salvación. El que persevere hasta el fin, ese será. Muy bien, eso es. Y llamó con llamamiento santo. Él te llamó, pero no con un llamamiento cualquiera. Es un llamamiento.
no conforme a nuestras obras. Puedes repartir tratado. No conforme a eso, Él te llamó con un llamamiento santo. No conforme a la comida que tú repartas, o al instrumento que tú toques, o a lo que yo predique, o a lo que tú des, o a lo que tú limpies. No, Él te salvó, te llamó, no conforme a tus obras, ni conforme al dinero que tú tengas, sino el propósito de Dios, el propósito suyo. Porque el propósito es que Él enviará a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en su justicia y fe, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la gracia, oye esto, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Dios envió a su Hijo para que a través de Él todos procediéramos al arrepentimiento. Antes de los tiempos de los siglos, ya tú estabas en el plan de Dios. Antes de que hubiera una molécula, ya tú estabas en el plan divino de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque tú eres el propósito de Dios en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oh, gloria al Señor. Dile al que está a tu lado: yo no nací, aunque yo haya nacido por un ups, yo estoy aquí porque Cristo quiso que yo estuviera. Que Cristo quiso que yo estuviera aquí. Oh, cabaseja recorrobose que le ve. Ah, cabacera cabose que la mano. Aleluya. Aleluya. Oh, siento la presencia más poderosa en este momento. Nada capacita al hombre para ser justificado. Ni lo que tú estudies, ni el apostolado, ni el profeta, ni el querubín, ni el arcángel. ¿Cuántos títulos hay? Hay tantos títulos. Todo el mundo quiere títulos. Nada te posiciona para ser justificado. Nada capacita al hombre para ser justificado. Ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia. Nada de eso nos puede conducirnos a Dios. Solamente a través de la justificación en la fe y a través de su Hijo Cristo vamos a ir al Padre. Y llegar a este punto nos ha colocado, mis amigos y mis hermanos, que estuvimos en orfandad. Cuando tú no conoces a Cristo, vivimos huérfanos. A la que tú eres un hijo de Dios y un fiel seguidor de Cristo, justificado en la fe en Él, Él te defendió y te absolvió. Ahora tú eres coheredero, heredero y coheredero con Cristo también. Ahora tú te llamas más que vencedor. Ahora Él te vistió, te dio anillo, te dio calzado, mató al becerro gordo y hizo la mejor fiesta, porque el que estaba muerto, por través de Cristo fuimos justificados en nuestra fe en Cristo Jesús. Aleluya. Esto no es a través de Moisés, ni Abraham, ni Juan de los Palotes. Yo le decía a alguien ayer, no es solamente Dios, es Cristo. Su sacrificio no puede ser en vano. Tú no le dices a tu hijo: papi, tu papá se faja por ti. Tu papá se faja por ti. Él trabaja para lo que tú estás haciendo, para la escuela que tú estás haciendo. Él trabaja para darte todos los gustos y todos los regalos. Tú no le dices a tu hijo eso. Aparentemente aquí no. Pero eso es lo que le decía a los nenes. ¿Tú crees que tu papá está perdiendo el tiempo? Tu papá está fajado por ti. Pues ¿sabes qué? El sacrificio de Cristo tenemos que apreciarlo.
Y no es que nosotros glorifiquemos la cruz, es que ese sacrificio me hizo libre. Por ese sacrificio yo fui libre, libre en Cristo. Yo no tengo maldición generacional. ¿Maldición generacional de qué? Yo soy libre en Cristo, soy nueva criatura en Cristo Jesús. En la manipulación del mismo infierno de guerra espiritual, warfare o whatever they call it. Y yo lo que oigo es guerra espiritual. Y yo no oigo a nadie que diga que yo gané la guerra. Guerra espiritual. ¿En qué tú estás guerreando? Cuando Él nos dice que tenemos que resistir al diablo y de vosotros huirá en el nombre del Señor. Manipuladores que te roban el dinero. $99 si tú quieres coger una clase de warfare. Warfare, ¿cómo es? Spiritual warfare. Le dan gloria, ¿tú sabes quién? A Satanás. Me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Don't look at me like that. Look at Jesus. Look at Jesus and His blood. His blood. He set you free in His name. Wow, estoy hablando inglés y todo aquí. No sé si lo entendieron, pero yo por lo menos entendí algo ahí. Yes. Yes. El texto de Romanos 3:25. Estamos terminando. Y vuelve. Este Pablo está cañón, de verdad que el tipo está a otro nivel, chico. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo lo que estamos hablando es eso. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y concluye haciendo referencia a Cristo. Y aquí se fija la parte reservada al hombre, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando Él dice hagamos al hombre, se manifiesta que habían otras personas. Hagamos es plural. Más adelante, en Juan y el apóstol Pablo, revelados por el Espíritu Santo, claramente entendemos que la mente maestra de la creación la fue Cristo. Y por ende, el único que podía salvar lo creado por Él era Él mismo. Eso yo siempre digo, este statement que yo hice: el creador se hizo creación para salvar su creación. Gracias por los 3 que dijeron amén y gloria a Dios. Por eso esta es la parte importante de nuestro Dios. Ya no es la ley. Hoy en día tampoco funciona la ley. Y ninguna iglesia te puede imponer, ningún pastor te puede imponer. El pastor que te imponga usar falda larga, que no uses arete, que no te pintes el pelo, que no hagas esto, que no salgas a comer a un restaurante, ese pastor ni sabe, perdóname, necesita nacer de nuevo. El apóstol Pablo fue claro y preciso. Y no porque yo sea pablista, porque yo soy de Cristo. Pero el apóstol Pablo fue eco del evangelio de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. De modo que si estamos en Cristo, todo fue en Cristo. Porque Cristo es la revelación de Dios al hombre. ¿Estamos bien? Entonces la justicia de Dios es revelada al hombre por medio de Cristo, y por la fe en Cristo somos totalmente salvos. ¿Estamos bien? Entonces, de esto que hemos leído, aprendemos que la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Porque no solamente es ya estoy justificado por la fe, ahora mi marcha tiene que ser en fe.
Yo le decía a alguien antier, pero si Dios lo hizo una vez, ¿tú crees que no lo va a hacer otra segunda? ¿Y por qué tú lo dudas? Cabezón, cabezona. Esto significa que nuestra relación con Dios se fundamenta en la confianza en su carácter y en la fidelidad a sus promesas. Dije, la fidelidad a sus promesas. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes que ser fiel a esa promesa. Por ponerte una. ¿Ah? Eddie, Kenia, Él te ha prometido estar contigo. Crea eso. No te despegues de eso. Porque el enemigo lo que quiere es que tú te despegues de todo lo que es fundamento en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y como creyentes somos llamados a confiar en Dios. Número 2, muchos ejemplos bíblicos. Podemos poner muchísimos ejemplos bíblicos. Hebreos 11 podemos comenzar y no parar. Pero los ejemplos más contundentes en la Biblia de gente de fe, Abraham y Moisés. Y estos héroes de la fe confiaron en Dios en medio de las circunstancias aparentemente imposible. Abraham fue uno que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, lo cual que desde el principio desobedeció porque se llevó a la parentela. El principio desobedeció. Él se llevó a la madre de los tomates, al perro, al gato. Se llevó a la abuela de su madre. Come on, brother. He told you, stay away from that people. Él no quiso hacer, pero okay, adiós con él. Pero sin embargo ese es el héroe de la fe. A una tierra que yo te daré. A nosotros nos dijo: váyanse para el bronce otra vez. Pero Abraham le dijo: yo te voy a dar una tierra. ¿Para dónde salió él? Fe. El único hijito que tenía, Isaac. Sara se rió cuando el ángel le dijo: vas a caer en cinta, 90 años. Muchacho, 90 años. Hay oportunidad, mamá. No, eso sería un super milagro. Eso sería un super milagro. 90 años, no, se rió. Es que cuando tú te le ríes a Dios, Dios te va a dar por la casco de la cabeza. Para que aprenda a no reírte morbosamente. Quedó encinta. Parió un hijo de la promesa, profetizado. Ya viene con un manto profético, con un manto sacerdotal. Y el Señor le dice: Jehová, vete, sacrifícamelo. Ángel, ¿qué tú crees de eso? Dame lo único que tienes. Por eso a veces Dios te pide tu Isaac y no se lo quieres dar. Por eso no has visto la bendición de Dios cumplirse en su totalidad. Porque tienes que pensar que el Dios que te lo dio también te va a proveer el cordero del sacrificio, para que tú no cometas el error de dudar en Dios. Sigo para adelante, que ese es otro mensaje. Tercer punto: vivir por fe como fundamento de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos una fe natural. El hombre nace con una medida de fe. ¿Eso no es? Tú tienes fe en tu papá, tienes fe en tu mamá, tienes fe en el subway o en el avión que tú cojas, que te va a llevar a un sitio, que tú compraste un boleto. Pero la fe que nosotros estamos hablando es una fe sobrenatural. Es la base de nuestra relación con Dios. Y podemos hablar todos los versículos de fe. Todos son bellos y hermosos. Pero si tú hablas un versículo y tú no pones la fe en acción, de nada vale. ¿En dónde es que el enemigo te quiere dar más? Por la finanza. Te pusieron triste. Bajan la cabeza. Porque no tenemos fe. Porque no queremos probarme en esto, dice el Señor.
Ay, 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 Luisito, probadme en esto. Que yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Fe en acción. Voy a decir otra vez, fe en acción, para que den 5 aplausos más. Alguien tiene que creer en esto. ¿De qué vale que hablemos de fe y no la vivamos? ¿De qué vale que pongamos todos los textos todos los días a las 6 de la mañana y tú no vivas en fe? Levántate tú que duermes, mira para adelante. Por eso es la base de nuestra relación. Y esa es la profunda comunión que debemos tener en Él. Porque al confiar en Dios en cada paso que damos en este viaje espiritual, mientras somos peregrinos aquí, vamos a experimentar tropiezos, pero la gracia salvífica siempre está con nosotros. Si Jesús pudo resistir, nosotros podemos. Conclusión. Fe inquebrantable. Mi esposa y yo somos testigos de eso y suena como otro disco rayado. I don't care. Lo digo. Mi esposa, 12 tumores de cáncer, cáncer agresivo, etapa 4, 2 años atrás. Duro. Se mueve la infraestructura, se mueve fe, se mueve todo. Esto no es fácil. Recibir una noticia como esta. Dios sabe lo que hace. Utiliza a la primera dama, la mamá espiritual de esta casa, para mostrar su gloria a través de ella, para que tú entiendas que nosotros aquí somos tan humanos como lo eres tú, y que pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte, pero Él ha prometido estar con nosotros y ser fiel hasta la muerte. 10 tumores desaparecidos. Dale un aplauso al Señor. Es fe en acción, es fe inquebrantable. Es saber que ya el milagro está hecho y voy camino a la conquista por este desierto que estamos atravesando. Al confiar en la justicia de Dios y en sus promesas y vivir por fe, encontraremos la fuerza y la esperanza para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestras vidas. Dile al que está al frente tuyo, actúa y comienza a vivir en fe. Toca al que está al frente. Dice, tócalo. Toca, tú estoy viendo, toca al que está al frente. Ese mismo, tócalo una vez más. Dile, tienes que vivir por fe. Dile, toca al que está al frente. Dile, tienes que vivir por fe. Tienes que vivir en fe. Óyeme, tienes que vivir por fe y en fe, creyendo que el milagro está hecho. Creyendo que ya todo está logrado. Creyendo que aunque tú no lo conquistes aquí, nuestra morada estará allá arriba. Está arriba en el cielo. Dale un aplauso al que vive para siempre. A su nombre. Fe inquebrantable. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.